Entonces este es el taller número 3, ya de la parte de álgebra. Recuerden también que dentro del canal es el video del taller número 9, ya que los primeros 6 son de aritmética, y para no perder esta coordinación, se le cambia el número. Y en esta parte por lo menos vamos a practicar todo lo que hemos hablado ayer. Estos talleres que son de práctica, que son de ejercicios, se les da un poco de tiempo para que ustedes lo puedan lograr. Se explaya ciertas ideas que podrían favorecer en cómo poder desarrollarlos. Y son más cortos de lo habitual, porque son un par de ejercicios que se pueden resolver, más recordando los que ustedes tienen que resolver por su cuenta. ¿Ya? Entonces, para no perder tanto en el traspaso de la información, voy a mostrar igual que la otra vez, ahí la pizarra, que es el taller número 3 que pueden encontrar fácilmente en el eCampus, entrando en la parte de álgebra, me aparecería el taller número 3. Y en la primera parte es simplemente poder leer y captar la información que los quieren dar y ser capaces de escribirla en una expresión algebraica, traspasarlo a la matemática. ¿Ya? Es de estos tipos de cuando uno hacía la básica, 2 columnas y teníamos que juntar con Luis, pero también podemos poner los números para ver cuál es el que corresponde con cuál. ¿Ya? Entonces, les voy a dar un par de minutos, unos 3 a 5 minutos, para que puedan hacer la mayor cantidad. Y después yo voy a empezar a hacer algunos. Voy a parar entre medio nuevamente para darle un par de minutos, para que después de nuevo continúen con los que les puede faltar. ¿Ya? Entonces la idea es que no tengan miedo de equivocarse, no se les va a preguntar qué opción pusieron ni nada por el estilo, solamente es para ustedes. Y podrían pescar una hoja fácilmente. Y ejemplo, si dicen que este es el 3, este el 2, este el 1, poner ahí ustedes en una hoja los espacios correspondientes, que son 12, y poner el orden de los números que ustedes consideran que son, ¿ya? Para que así puedan comparar. Entonces voy a dejar un par de minutos para que vean la pantalla y empiecen a trabajar sin preguntas, porque la idea es también que se autoevalúen. Uno se autoengaña de repente de tanto preguntar, porque realmente uno en una evaluación no lo va a poder hacer. No tengan miedo de equivocarse, lo vuelvo a decir, si uno se complican, pasan al siguiente y así optimizan el tiempo. ¿Ya? Un par de minutos, 3 minutos y empezamos. ¿Sí? ¿O están con el micrófono? Los muteo, si no son preguntas. Ahí. Recuerden que pueden preguntar, porque así fuera de las preguntas, otras cosas, no hay problema. Ya, entonces podríamos empezar a trabajar con la primera idea, que al fin y al cabo todos estos problemas son de poder leer bien. Igual los vamos a encontrar con algunos ejercicios que pueden estar mal escritos y explicar el por qué, que pueden tener doble interpretación y cómo solucionar eso.
pero en definitiva cuenta es poder interpretar lo que se está leyendo correctamente. Ejemplo, acá en el primer caso dice que el doble de algo, pues en este caso el doble de un número, más 4. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a considerar un número que no conocemos, podría ser perfectamente x, ya que no lo conocemos, y a ese número le vamos a calcular el doble, 2x, y al resultado le vamos a sumar 4. Entonces tenemos el doble de un número más 4. De todas las opciones que podrían estar acá, acá podría estar reflejada esta solución. El segundo caso dice el doble, pero ahora es de una suma, es el doble de la suma. ¿Y qué suma va a ser? De un número más 4. Entonces el doble ya no es de un número, sino que de una suma. Y esa suma equivale a x más 4. Entonces estos dos ejemplos los recalcan la importancia de ser ordenado y poder tener una buena lectura. En el primer caso decía que era el doble del número más 4 y en este caso es el doble de la suma del número más 4. Después tendríamos lo que dice la tercera parte. Aquí simplemente dice la tercera parte de algo y nos va a decir que hacer la tercera parte del cuadrado de un número. Entonces tenemos un número que va a estar al cuadrado y a ese número vamos a sacarle la tercera parte. Este problema puede ser que tenga una interpretación que uno dice, pero la tercera parte puede ser multiplicado por 3. Al referirse a la palabra parte, tenemos que considerar que vamos a subdividir al número. Ahí lo estoy representando con un círculo. Si me dicen dos partes, sería dividirlo en dos, o cuatro partes, o tres partes. En este caso son tres partes. Entonces me dicen que la tercera parte de las tres pedazos que yo voy a dividir a este número, x cuadrado, solamente voy a utilizar una. Por eso es dividido en 3, porque son tres partes que se dividen. Podríamos buscar y encontramos acá la opción posible. El cuarto está muy sencillo, dice un número menos 7. Entonces este número no lo conocemos, no podemos saber exactamente cuál es y simplemente le restamos 7. Pero de las opciones no hay ninguna, solamente está esta. Yo no diría, pero no es el mismo. Es que la letra que tú ocupes para designar la variable da exactamente igual. En este caso le llamaron A, pero puede ser X, puede ser Y. Uno tiene que entender a lo que se refiere, a estos valores de la variable. Después podemos continuar con la siguiente que dice la mitad de un número menos 13. Entonces tenemos la mitad de un número menos 13 elevada al cuadrado. Entonces, aquí viene un detalle. Y este sería el primer como acotación cuando uno lee. Acá dice la mitad de un número, o la mitad, pero de un número menos 13. O también hay gente que lo puede interpretar como la mitad de un número, primero. Acá hay dos opciones y las voy a escribir. Primero, si leemos en la parte naranja un número menos 13, y a ese le aplicamos la mitad de un número menos 13. Pero también alguien me puede decir, es la mitad de un número menos 13. Menos 13, disculpen, no menos 13. Entonces, la mitad de un número menos 3. Y aquí se tiene que solucionar el problema porque falta una coma. Perfectamente una coma solucionaría el problema, o también ocupar ciertos sinónimos para describir la idea. Después vamos a dejar ese detalle ahí, que pueden ser dos posibles interpretaciones. Y después todo eso elevado al cuadrado. Entonces simplemente elevamos al cuadrado. El problema es que de esas dos opciones solamente hay una que es esa, que está presentada. Pero ¿qué pasa si esto fuese una prueba y sin alternativa? En el cual nosotros no sabemos cuál de las dos opciones puede ser válida. Ahí uno tiene que preguntar al profesor, decirle, falta o está mal escrita aquí, falta una coma. No con prepotencia, decir, mire, interprete, porque hay veces que uno se puede equivocar y está leyendo mal. Uno cuando hace una prueba como docente
ve todos estos casos, no es llegar y tirar una frase porque sí, se fija en los detalles, pero igual pueden pasar por alto y llega esta interpretación. Entonces ahí el docente le va a decir, mira, déjalo de esta forma. ¿Ya? También podríamos usar sinónimos, decir, en este caso sería la mitad, y podríamos poner ahí de la suma entre un número menos 13, o la mitad entre un número menos 13. Esa ahí podríamos poner entre, y ahí inmediatamente esa palabra me dice que hay un paréntesis. Ahí ya no hay doble interpretación, porque al ocupar el entre es que estoy dos elementos haciendo algo, restando en este caso. ¿Ya? Entonces tampoco es tan grave, no hay ningún problema. El 6 dice el cubo de la suma de un número más 6. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que considerar es el cubo de la suma de un número más 6. Aquí vamos a separar con los colores. Acá dice el cubo y aparece esta palabra de la suma, es lo que habíamos dicho, de la suma de un número más 6. No hay interpretación más que primero tenemos que sumar un número más 6 y a este aplicarle el cubo. Y nos damos cuenta que está la opción de acá. Nuevamente aparece una A en vez de un X, pero ya deberíamos entender eso de la idea. El siguiente sería el triple de un número más su cuarta parte. Este ejercicio, igual que el 7, igual que el 5, puede tener doble interpretación fácilmente. Porque podría aplicar simplemente el triple de un número más su cuarta parte, o también se puede, porque no hay comas, ese es el problema. Un número más su cuarta parte y que sea el triple. Entonces, vuelvo a decir, hay dos interpretaciones. Y ese es cuando uno trata de simplificar mucho los problemas. Por eso los problemas en matemáticas de repente son muy redundantes, crean mucha información, más de la necesaria, para que no pasen estos problemas. Entonces, hay una opción que dice considerar primero el triple de un número y sumarle su cuarta parte, la cuarta parte del número, o un número más su cuarta parte elevado a 3. Uno perfectamente es más probable que sea esta, no porque está la opción, sino por el hecho de que no aparece esa palabra de la suma, que se entiende como el triple de la suma entre un número de su y su cuarta parte. Como el caso anterior, que sí aparecía la palabra sumante. Entonces podríamos considerar que más correcta sería esa, pero puede que aparezca la otra. Pero en realidad aparece esa en el transcurso de acá, que sería este, el 7. Yo también tengo que decir la posibilidad de que alguien lo interprete de otra forma. El número 11 menos el triple de un número. Entonces acá lo dicen que va a haber un número, 11. A este le vamos a restar. ¿Y cuánto le vamos a restar? El triple de un número. Entonces 11 menos el triple de un número. El siguiente, el 9, sería simplemente la diferencia entre el doble de un número. Acá lo están diciendo claramente que va a haber una diferencia primero. Una resta entre dos cosas. El doble de un número y el número 8. Y todo eso elevado al cubo, que sería el caso de acá. En vez de un X pusieron un Y, pero ahí está la relación. No hay ninguna más. Un número más el doble de su consecutivo. Acá el problema es el consecutivo. Un número más el doble de su consecutivo. Si este es el número, el consecutivo es el que viene después. Si este es el número, el consecutivo es más 1. Y el anterior es el menos 1. Aquí uno podría decir perfectamente, pero si es real, el siguiente yo no tengo la certeza que es entero. Así, ejemplo, el 1,1, el siguiente no sé cuál es. Pero uno en estos casos tiene que pensar en los números más simples, enteros. ¿Ya?
Entonces tendríamos que buscar por acá. Y ahí está la opción. Es el 10. Que es la opción que está acá. Entre esta opción y esta opción, que voy a marcar con colores, se parecen. Uno podría caer en la duda. Si no hubiéramos visto eso, uno trataría de arreglar, tenemos la costumbre de arreglar las soluciones para que calcen con algo. Pero después nos damos cuenta que realmente sí estaba arriba. Después sale simplemente el cubo, pero de algo. ¿De qué va a ser? Del doble del número. Entonces vamos aquí a separar. Va a ser el cubo del doble de un número menos 8. ¿Ya? Ah, y aquí viene la interpretación. Pues ven nuevamente. ¿El cubo de quién? Y aquí faltan las comas. Porque fíjense en este que está acá. Yo sé que está ahí, el 9. Entre el 9 y el 11. El primero los decía. La diferencia, que va a haber una diferencia entre el doble y ese. No había interpretación. Era sí o sí este elemento que estaba acá. Pero el segundo, el cubo del número doble menos 8 se podría interpretar fácilmente también como esta opción que ya le hemos ocupado. Pero ahí uno hace la doble lectura, dice, falta una coma, y entiende la idea, que vamos a anotarla, que es el cubo del doble del número, el cubo del doble del número menos 8. Aquí falta una coma. Porque ahí uno entiende que primero tiene que hacer eso y después restarle 8. Y ahí estaría la solución. Vuelvo a decir, uno diría, puede ser que este 11 era realmente este. Y no puede ser, porque volveríamos a leer el 9. Y el 9 pero está bien escrito el 9, porque dice que es la diferencia. Entonces tenemos que poner el resto entre dos elementos, el doble de un número y el 8. Y a eso elevado al cubo. Se ve claramente que la respuesta está bien. Entonces es el 11 el que está mal escrito. Y ahí se da cuenta uno que simplemente es una coma. La moraleja es que una simple coma puede cambiar todo en la matemática también, en la interpretación. Y por eso, vuelvo a decir, esto es práctica y tienen que empaparse con lectura en la matemática. No todo es ecuación, no todo es resuelva. Hay problemas de lectura. Hay muchos libros, el famoso El Baldor, que tiene mucha lectura, u otros por el estilo, en el cual uno interpreta. O busca en internet, pone problemas de expresión algebraica y salen millones de millones de millones. Y a buscar. El último desea la suma de dos números consecutivos. Entonces va a ser la suma entre dos números consecutivos. El primero no lo conozco, x, y el siguiente va a ser x más 1, porque es el consecutivo, el que viene después. Y ahí estaría el caso. Yo les recomiendo que en esta parte, por si acaso, la vuelvan a hacer ustedes en su tiempo ahí el fin de semana, pero primero bajen la guía y háganlo nuevamente ustedes sin ver el video. Midan su tiempo, traten de mejorar su tiempo y después comparen. Si es que quedan con uno ahí medio ambiguo. Pero practiquen ustedes primero por su parte. ¿Ya? Después vendría lo que sería simplemente interpretación un poco más difícil. Ya no es comparación, sino que simplemente obtener el resultado. Y en todos los van a preguntar que expresemos, escribamos la ecuación algebraica de lo siguiente. Para eso vamos a agregar una hoja en esta parte. Y nos dice lo siguiente. Que tenemos que calcular el perímetro de una forma cuadrada. Entonces vamos a tener un cuadrado. Ahí, no, ni parece cuadrado. Y ahí parece un cuadrado.
con su forma cuadrada, los lados son iguales, y el perímetro, ya habíamos dicho que es cuánto vamos a recorrer para formar esta figura, en longitud, que sería 4 veces el A, eso es el perímetro. Fíjense que solamente con esta parte morada no, pero con solamente esa información yo no tengo que seguir leyendo la pregunta. Inmediatamente su cerebro o lo que ustedes tienen que hacer en una hoja es traspasar, aunque sea una información muy básica, en matemáticas. Entonces ya tenemos algo. Después seguimos leyendo. Voy a cambiar el color. Y aquí les recomiendo que si tienen destacador y puedan imprimir, si no, no hay problema. Esto de destacar las cosas con un lápiz, otra, escribir el párrafo y volverlo a destacar. Después que teníamos esta parte que decía el perímetro de una forma cuadrada, ya entiendo lo que es el perímetro, y nos dice que la medida es tanto en metros cuadrados por lado. Entonces lo están dando cuánto es cada uno de los lados. Lo están diciendo que la es simplemente x partido en 3 más 8. Volvemos a verificar que está escrito bien. Sí. X dividido en 3 más 8. Por lo tanto, el perímetro va a ser 4 veces el lado A. Ve que si uno es ordenado, ni siquiera llega al final de la pregunta y ya la tiene. Ese es como el nivel que uno debería tener realmente para estos tipos de problemas o en cualquier problema de la matemática. Sin que te hagan la pregunta, tú ya sabes para dónde va la pregunta. Entonces, el segundo dice nuevamente, expresa algebraicamente, ya, el área de una puerta. Dibujé una puerta. Una puerta, por lo tanto, no puede ser cuadrada. Uno diría, puede ser cuadrada, sí, pero después te la vuelven a recalcar, es rectangular. ¿Ven? Es como que te detallan todo para que no haya una doble interpretación. A, B. Y queremos calcular el área. Entonces el área es A por B. Y nos dicen que su alto es 2x más 10. Y la base es 2x menos 4. Entonces el área va a ser la multiplicación del 2x más 10, 2x menos 4. Podríamos dejarlo ahí, ya está simplificada, está agotada, o también podríamos multiplicar los términos. 4x cuadrado, multiplicar ese con s, después ese con s, voy a cambiar los colores. Ese con s, este con s, y después los del segundo elemento. Entonces nos quedaría el 2 por 2 es cuadro, el x por x es cuadrado, menos 8x más 20x menos 40. Y podría juntar los términos y ahí podría obtener el resultado. 4x cuadrado menos 16x, 12, estamos haciendo otra cosa, 12 menos 40. Y ahí está. Pero ya la primera parte ya estaba simplificada. Y nos dice exprese el área. El tercero dice nuevamente exprese el área de un triángulo rectángulo. Entonces tenemos que recordar antes de seguir qué es un triángulo rectángulo. Entonces un triángulo rectángulo es de todos los triángulos el que tiene un ángulo de 90 en uno de sus extremos. ¿Cuál es la particularidad que tiene el triángulo rectángulo? Que si yo junto dos iguales, pero de uno mirando hacia arriba y uno mirando hacia abajo, formo exactamente un rectángulo. Podría ser la altura, esta es la base, y ahí. Entonces podría calcular para el área simplemente el A por B del rectángulo y lo divido por 2, ya que tengo solamente la mitad, que es la del triángulo. Los rectángulos son bien especiales porque tienen muchas propiedades. El teorema de Pitágoras, pero también tienen los lados, tienen nombres muy especiales. ¿A qué me refiero? Todas las líneas que tocan el ángulo de 90, que es este de que está acá y este que está acá, se llaman catetos. Sí o sí, siempre los que forman el ángulo de 90 son los catetos. Y el opuesto, el que nunca va a tocar al ángulo de 90, ese lado es la hipotenusa.
¿Por qué digo eso? Porque después acá los dicen, cuya medida de los catetos. Entonces uno tiene que entender realmente qué significa el cateto. El cateto va a ser x más 10 y el otro x más 6. Que al fin y al cabo lo están diciendo que uno va a ser, el A puede ser x más 10 y el B va a ser x más 6. Por lo tanto, el A va a ser simplemente x más 10 por x más 6 dividido en 2. ¿Puedo separar paréntesis? Sí, puedo simplificar, pero ahí ya está ordenado, expresado. El siguiente dice calcular el área de una pared. Entonces tendríamos esta pared que está acá, una pared rectángulo, cuyas dimensiones son x más 7 y el x más 2. Pongo el 7 más abajo porque dibujé más largo este lado, mientras que a este le sumo 2, por eso pongo ahí. Voy a un error de mucha gente que, aunque el dibujo diga algo, como que cambia. Hay que ser de repente muy ordenado. Entonces el área sería simplemente el x más 7 por x más 2. Y el último, el desafío, le ponen desafío para que es como ahí alerta en rojo, porque va a ser un poco más difícil que el resto y te va a tener que obligar a repasar otras cosas. Dice que tenemos nuevamente una muralla rectangular, pero no los dice en los lados. X, pongamos que va a ser XY. No me voy a usar X porque va a haber un problema. Voy a usar A y B. Pero sí los dicen el área. Los dicen que el área es simplemente x cuadrado más 12x más 32. Y los preguntan cuáles son las dimensiones, cuáles son los lados. Entonces, como ¿Factorizar o no? sí, es factorizar, pero esa es la idea. Siempre uno debe pensar en el... Si uno lo sabe hacer, hágalo inmediatamente. Pero yo como nivelación te voy a decir al que no lo sabe. ¿Qué pasa? Que uno tiene que pensar lo siguiente. Este A puede tener una forma que es x más algo. Vamos, en vez de llamarlo A, lo vamos a llamar x más A. Porque no conozco el valor. ¿Cómo yo sé que realmente es x más algo? Porque el resultado de la multiplicación de este lado por el otro para obtener el área me genera un x cuadrado. Entonces estoy obligado a pensarlo de igual manera que los casos anteriores. La pregunta 4, la pregunta 3, todos los lados me lo están dando de esa forma. Y ahí tendría el otro. No conozco los valores, pero yo sé que el área va a ser la multiplicación de estos dos. X más A por X más B. Aquí uno ya se va a dar cuenta que es factorizar, como dice el compañero, pero no hemos hablado de factorizar. Entonces, esto siempre hace la ventaja. Si uno sabe, acuérdense que es nivelación, si lo saben hacer, háganlo. Pero si no, tengo que ver como el de dónde sale. Entonces empiezo a multiplicar término por término, x cuadrado, más, me quedaría un a más b en paréntesis x, ya que este con el b me daría un xb, y este con este me daría un ax, me daría un ax más un bx, factor común x, y el último término sería ab. Entonces fíjense que esa va a ser la forma, sí o sí. Acá tengo el x cuadrado, aquí tengo algo con x, aquí tengo algo con x, y el último es este que está acá. Entonces, fíjense, lo importante es preguntarse lo siguiente: ¿qué números multiplicados entre sí me da 32? ¿Y qué números sumados? Sumados significa que me den 12 entre A y el B. Ahí empieza el juego porque podrían haber muchas combinaciones o pueden haber combinaciones que no son tan obvias para nosotros. Así que decir, oye, sí, se puede visualizar. Un consejo es el siguiente. Visualizan siempre el que está el último término, el número. En este caso es 32. Y piensen en el número que al cuadrado sea el más cercano. En el caso de este sería el 36, porque 6 por 6 me da 36. Entonces, yo ya sé que él no puede ser el 6 por 6, porque me da 36 y no 32.
Entonces yo ya sé que el 6 por 6 no puede ser. Pero el 6 más 6 sí me da 12. Entonces empiezo a jugar con ese número, con los números más o menos cercanos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido, no sé, miren, un ejemplo? Voy a borrar acá este 12 y voy a considerar que en vez de un 12 hubiera sido un 13. Que alguien decir, pero ya, ¿y si hubiera sido un 13 y no un 12? De nuevo, pesco el 32, digo el más cercano del 6 por 6. Yo sé que 6 más 6 no me da 13, pero cambio uno de los dos. Cambio uno de los dos y hago que lo que me falta para que llegue al número 13. Y ahí empiezo a jugar y empiezo a decir, a este le puedo restar y a este le puedo sumar. En este caso fue sencillo porque si era el 12, realmente simplemente cambiar este número y darnos cuenta que no sirve. Entonces puedo bajar y subir. A este yo lo puedo bajar para que me siga dando 12. Tengo que pensar, es decir, puedo bajarlo a 5 y este subirlo a 7, pero 5 por 7 no me está dando 32. Este lo puedo bajar a 4 y a este lo puedo subir a 8. Y el 4 por 8 sí me da 32. Y el 4 más 8 sí me da 12. Entonces la solución es que el A, da lo mismo cuál es cuál, 8 y el otro era 4. ¿Qué esto significa factorizar al fin y al cabo? Es más difícil porque hay que hacer lo contrario. Antes solamente multiplicábamos y desarrollamos, ahora es como pensar hacia atrás. Por eso siempre es más fácil multiplicar que dividir mentalmente, porque nos costó más aprender las tablas de dividir que la de multiplicar, porque es el inverso. Igual que a un niño chico es más fácil sumar que restar. Y siempre lo inverso va a ser más difícil. ¿Ya? Ahí si alguna vez tienen otros cursos de matemáticas más avanzadas como derivadas e integrales, siempre es más fácil derivar que integrar. ¿Sí? No, que cuando uno factorizaba en una ecuación cuadrática, después, una vez de los dos No te números, escuché la última parte. ¿Qué cosa? una vez que ya factorizaste la ecuación cuadrática, Sí. los números no, los signos no se invierten de la factorización. Pero son todos positivos. Ah, ya, ya, gracias. Ya. Ahí su compañero que está diciendo qué pasa cuando entre medio de esto acá tuviera un negativo. Cuando hay un negativo, ahí hay que aprender a jugar con los signos negativos. Pero partieron con algo muy suave que es los positivos. Igual este ejemplo lo que le está recalcando es que puede ser lo más probable que la próxima semana veamos esto. Entonces le está diciendo, oye, si piensas que con esto te basta, recuerda que vamos a ver otras cosas. ¿Ya? Como tarea, ya está en el taller que hagan estos que están propuestos y están solucionados. Y si se dan cuenta, vamos a ver eso al fin y al cabo, porque ya todos estos son productos notables, en cierta medida. ¿Ya? Recuerden que esto ha sido grabado y ustedes lo pueden ver cuando estimen conveniente. Y cualquier duda dentro de las clases pueden preguntar y no hay ningún problema. ¿Ya? Son preguntas muy específicas. Ahí alguien preguntó en el chat, en la misma página de YouTube, y yo contesté dentro de lo posible. ¿Sí? Las clases, vuelvo a decir para las personas que no lo saben siempre, no hay problema. Vamos a compartir. Entonces uno se va a YouTube y escribe Solicius. Y aparece un gato. Y ahí, vamos a mutear esto, están las clases subidas por grupo. Ustedes son el grupo número 1. Entonces acá están todas las clases. Lo que vamos a hacer es copiar este link y lo voy a pegar al chat, porque con este link ustedes ingresan inmediatamente al canal. Vamos a poner el chat. Ahí. Ahí está el link. Ustedes apretan, lo direcciona al canal y ahí pueden ver las clases. Entonces, ahí vean como si quieren descargarla. Ahí hay aplicaciones, páginas para poder descargar. Y ahí están ya. Ah, no, pues este es del otro semestre. Acá. Ahí, grupo 1. Ahí están las clases.
todos los talleres. Hasta el de ayer. Ahora vamos a subir el otro. ¿Ya? Eso, lo estamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe.